Bueno, vamos a meternos de lleno en este informe estratégico del 9 de abril de 2026. Y a ver, lo que describe no es una crisis más, no, es un mundo asomado al precipicio. Y lo más increíble es que todo se ha venido abajo en cuestión de horas. El informe, la verdad es que va directo al grano, a la amenaza que lo ha cambiado absolutamente todo, la que ha puesto en jaque a la economía mundial. Ojo con estas palabras porque son el pistoletazo de salida de toda la escalada que vamos a ir viendo. A ver, teníamos una tregua. Muy frágil, eso sí, de 2 semanas, y se ha hecho añicos, en apenas 24 horas. El informe lo que hace es identificar 4 puntos, 4 acontecimientos clave, casi como si fueran fichas de dominó, ¿no?, que van cayendo una detrás de otra y nos empujan a todos hacia el abismo. Y aquí la tenemos, la chispa que, según este análisis, lo incendia absolutamente todo. Un ataque masivo por parte de Israel. Pero ojo, lo más importante aquí es el matiz político. Netanyahu deja muy claro que la tregua con Irán, para él, no incluía a Hezbollah en el Líbano. O sea, que en el fondo era casi una declaración de intenciones, ¿no? De que esta ofensiva iba a pasar sí o sí. Claro, la respuesta, como era de esperar, fue inmediata. El nuevo líder supremo de Irán, Mortaba Jamenei, no es que se levante de la mesa de negociación, no, es que directamente le pega una patada. Al subir la apuesta de esta forma, lo que hace es cerrar de un portazo la única vía diplomática que parecía quedar, la única esperanza, vamos. Y aquí llegamos a un punto que es fundamental. Fijaos muy bien en el lenguaje que utiliza el informe. No habla de un bloqueo, no. Habla de terrorismo económico. Y al usar ese término, lo que hace es cambiar la escala. Ya no es una táctica militar, es un asalto directo a la economía de Occidente. Las reglas del juego, de repente, son completamente otras. Y claro, como suele pasar, estas decisiones geopolíticas tienen un eco inmediato en los mercados. Todo ese optimismo que había, esa pequeña esperanza de que la inflación se relajara un poco, pues nada, se esfumó, en horas. La ruptura de la tregua se notó al instante en los precios, en la economía real. Bueno, vamos a dejar un momento la política y la economía para bajar al terreno, al campo de batalla. Vamos a ver qué es lo que detalla el informe sobre la cruda realidad del frente militar. El informe destaca una cifra, una sola cifra que de verdad pone los pelos de punta. 303. Según el Ministerio de Sanidad libanés, es el número de muertos en un único día, el día más letal de toda la guerra, así, de golpe. Y aquí el informe desvela lo que parece una estrategia de doble cara. Porque, a ver, oficialmente Irán dice que está cumpliendo la tregua. Pero luego, sobre el terreno, el documento señala que las milicias proiraníes han pisado el acelerador con los ataques. Es una guerra a través de intermediarios, ¿no? Una que siempre se puede negar, pero que es brutalmente efectiva. Esta tabla, de verdad, es quizás una de las partes más reveladoras de todo el informe. El punto clave aquí es la asimetría, pero una asimetría brutal del conflicto, tanto en coste humano como material. Las cifras, la verdad es que hablan por sí solas de quién está llevando la peor parte. Claro, con los combates cada vez más intensos, el análisis nos muestra que toda la estructura de la diplomacia global está ahora mismo en un estado de caos absoluto. Esta imagen es la metáfora perfecta del callejón sin salida diplomático en el que nos encontramos. Porque, a ver, tenemos 2 negociaciones a la vez, una en Islamabad y otra en Washington. El problema, pues que sus objetivos, sus condiciones son tan opuestos que es imposible que ninguna de las dos llegue a buen puerto. Vamos, un auténtico diálogo de sordos a escala planetaria. Pero es que el informe va más allá en este caos diplomático. No se trata solo de que las partes en conflicto estén cada una en su trinchera, no. Es que incluso dentro de la coalición occidental hay, estrategias que chocan entre sí y mientras tanto vemos movimientos que, la verdad, sorprenden, como el de España reabriendo su embajada. Esto lo que demuestra es que el tablero geopolítico se está moviendo, y muy rápido. Venga, pasemos ahora al frente económico, porque es aquí donde el informe argumenta que se está librando la verdadera batalla, una guerra en realidad contra la economía de todo el mundo. Una vez más, el informe le da mucha importancia a las palabras y usa una muy concreta, secuestrada. La libertad económica ha sido secuestrada. Y esto es clave, porque no habla solo de un bloqueo, no. Habla de tomar como rehén todo el comercio mundial. Un ataque en toda regla a la base de los mercados libres. 97,71. Este es el precio por barril de crudo Brent. Y esta cifra, como bien recalca el informe, no es solo un número en una pantalla. Esto impacta directamente en la inflación y al final en el bolsillo de la gente, en la economía familiar. Es que después de la caída del 15% que hubo con el anuncio de la tregua, este gráfico lo deja clarísimo. El rebote ha sido brutal e inmediato. Todas las esperanzas de un alivio económico borradas de un plumazo.
Y ya para terminar, el informe se mete en dos frentes que a veces se nos olvidan, pero que son cruciales: el coste humano, que es devastador, y esa otra guerra, la que se libra en paralelo, la guerra por el relato, la batalla de la propaganda. Según el informe, el epicentro de la catástrofe humanitaria se ha trasladado al Líbano, y las cifras son tremendas. Hablamos de más de 1 millón de personas desplazadas. Una marea humana que simplemente está desbordando la capacidad de un Estado que ya de por sí era muy frágil. Aquí lo interesante es ver cómo la propaganda estatal de Irán está construyendo un doble relato. Por un lado, de puertas para adentro, vende las negociaciones como si fueran una rendición de Washington. Y por otro, de cara al exterior, justifica el cierre de Hormuz como un acto de legítima defensa de sus aliados. O sea, un mensaje a medida para cada público. Y así nos deja el informe, asomados a este precipicio. Con la diplomacia hecha añicos y la economía usada como un arma de guerra, la pregunta que queda en el aire ya no es si es inevitable una guerra total, sino más bien cuándo va a estallar. Porque la ventana para evitar la catástrofe, según este análisis, podría estar ya peligrosamente cerrada.